Nadie quiso ayudarla, ni la primera puerta, ni la segunda, ni la tercera. Porque cuando una mujer llega sola, embarazada y sin explicación, en los Altos de Jalisco, la gente no pregunta, la gente sentencia. Martina Ochoa caminó 3 días con los pies envueltos en trapos, con el vientre adelantando su historia antes que sus palabras, y con un nombre que ya había sido manchado antes de que pudiera defenderlo. Pero lo que nadie en ese pueblo imaginaba es que el único hombre que iba a escucharla era también el único que no podía verla, y lo que ese hombre decidió hacer con ella no solo cambió el destino de Martina, cambió el destino de todos en ese rancho. Si alguna vez sentiste que estabas llamando a puertas que no eran las tuyas, quédate con nosotros. Esta historia no empieza con esperanza, empieza con juicio. Y si usted cree que hay momentos en que el mundo entero le cierra las puertas y uno no sabe si seguir o rendirse, le pido que se quede con nosotros, porque esta historia fue hecha para acompañarle. Déjenos su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que no se pierda ni un solo relato. ¿Alguna vez sintió que llamaba a puertas que no eran las suyas? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Llegó al rancho cuando el cielo ya era naranja y morado sobre los cerros. El portón de madera estaba abierto de par en par, como boca que no cierra. Adentro se escuchaban los últimos movimientos del día, el relincho lejano de un caballo, el chillido de una polea, voces de hombres que recogían herramientas. Martina se detuvo en el umbral del portón y respiró. El olor era de tierra mojada y estiércol y bugambilias, y algo más, algo que no supo nombrar, pero que se parecía al olor de un lugar donde la gente dormía sin miedo. Entró despacio. El primer hombre que la vio fue Jacinto Barajas. Estaba de espaldas, dando instrucciones a 2 jornaleros sobre el manejo del maíz almacenado, pero tenía ese instinto de los hombres que han ejercido autoridad mucho tiempo. Sintió la presencia antes de voltear. Cuando se dio la vuelta y vio a Martina parada en medio del patio con el morral en la mano y el vientre adelante, no dijo nada durante 3 segundos. Luego se acomodó el sombrero y caminó hacia ella con paso deliberado, como el que camina hacia un problema que quiere resolver rápido. «¿Qué se le ofrece?», dijo, y su voz era la de alguien que ya conocía la respuesta y no la quería escuchar. «Busco trabajo», dijo Martina, «lo que sea. Cocina, lavado, lo que haga falta. Sé trabajar». Jacinto la miró de arriba a abajo, igual que la mujer del delantal en el pueblo, pero con más detención. Sus ojos se quedaron un momento en el vientre, luego subieron a la cara de ella, luego bajaron a los pies envueltos en trapos. «Aquí no hay trabajo para usted», dijo. «El rancho está completo de personal. Puedo hacer cualquier cosa», insistió Martina y su voz no tembló. «No pido caridad, pido trabajo». «Le dije que no hay», repitió Jacinto, y dio media vuelta. Fue en ese momento que se abrió la puerta de la casa grande. No era una puerta grande ni ruidosa. Era una puerta de madera oscura que chirrió apenas. Y por ella salió un hombre de 52 años, con el cabello blanco peinado hacia atrás y los ojos color de agua quieta que no miraban a ningún lugar preciso. Don Salvador Montalvo caminaba con un bastón de madera de mezquite que no apoyaba del todo en el suelo. Más bien lo rozaba, como si fuera una antena que le decía cosas del piso que los ojos ya no podían decirle. Avanzó 3 pasos hacia el patio y se detuvo. «Jacinto», dijo, sin levantar la voz. «¿Con quién hablas?» «Con nadie, patrón. Una mujer que llegó pidiendo trabajo. Ya le dije que no hay». Hubo un silencio. Don Salvador no se movió. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia donde estaba Martina, como un pájaro que escucha algo en la hierba antes de ver nada. «¿Cuánto tiempo lleva caminando?», preguntó. Y era claro que la pregunta no era para Jacinto. Martina tardó un segundo. «3 días», dijo. Otro silencio. Don Salvador dio 2 pasos más hacia ella. «¿Tiene hambre?» «Señor», empezó Martina,
Yo solo quiero explicarle que necesito un lugar donde pueda... Ya sé lo que necesita, la interrumpió él con la voz quieta. Lo que le pregunto es si tiene hambre. Martina abrió la boca y la cerró. Nadie la había interrumpido así. No con dureza, sino con esa certeza tranquila de quien ya sabe la respuesta antes de terminar de escuchar la pregunta. Sí, dijo finalmente, tengo hambre. Don Salvador asintió despacio. En gracia, llamó, volteando la cabeza hacia la puerta. Prepara un lugar en la mesa. Y se dio la vuelta y entró a la casa sin más explicación. Jacinto Barajas se quedó parado en el patio mirando el espacio donde había estado el patrón, con la quijada apretada y los pulgares metidos en el cinturón. Luego miró a Martina. Ella lo miró de vuelta, sin desafío, sin miedo tampoco. Era la mirada de alguien que ha aprendido que los problemas se ven mejor de frente. Pase, dijo Jacinto finalmente, con la voz de quien cede algo que le duele ceder. La cocina de la casa grande olía a canela y a frijoles de olla y a leña de encino. Era un cuarto amplio con techo de vigas oscuras y dos ventanas pequeñas por las que entraba el último azul del crepúsculo. En el fogón había una olla grande que borboteaba con ese sonido lento y satisfecho de la comida que lleva horas haciéndose. Sentada junto al fogón, con las manos sobre el delantal y la espalda pegada al respaldo de la silla, como si fuera el lugar más natural del mundo, estaba doña Engracia Robles. Era una mujer de unos 60 años, aunque su cara no decía claramente cuántos eran. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo, las manos con las venas marcadas de quien ha trabajado mucho tiempo con ellas, y unos ojos color miel que miraban a Martina con esa atención particular de la gente que sabe escuchar con los ojos. «Siéntese», dijo, señalando una silla frente a la mesa sin levantarse. «¿Cómo se llama?» «Martina Ochoa. Yo soy Engracia». Hizo una pausa. ¿El niño para cuándo? 2 meses, más o menos. Engracia asintió, como si eso respondiera más preguntas de las que había hecho. Se levantó con un movimiento parejo y sin prisa, y empezó a servir. Martina comió. Comió con la cabeza baja y las manos alrededor del plato, como si alguien fuera a quitárselo, y luego, cuando terminó la primera porción y Engracia le puso otra sin preguntarle, comió esa también. Nadie habló durante ese tiempo. El único sonido era el borboteo de la olla y el crepitar de la leña, y afuera el canto de los tecolotes que ya habían tomado posesión de la noche. Cuando terminó, Martina puso las manos sobre la mesa y dijo: «No soy lo que dicen en el pueblo». Engracia regresó a su silla junto al fogón. «Nadie es lo que dicen en el pueblo», respondió. «En el pueblo dicen de mí que soy bruja porque sé cuándo va a llover antes que el cielo lo diga». Hizo una pausa breve. «¿Tiene dónde dormir esta noche?» «No». «Entonces quédese en el cuarto del fondo. Mañana veremos». «El capataz dijo que no había trabajo», dijo Martina. Engracia la miró con esa mirada serena que no era exactamente una sonrisa, pero contenía algo parecido. «El patrón dijo que prepare un lugar en la mesa», respondió. «El patrón es el patrón». Esa noche, Martina durmió en un catre de madera con un colchón de lana que olía a cedro y a tiempo. Antes de cerrar los ojos, sacó del morral la servilleta de bordado rojo y la desplegó sobre el pecho. El retrato de cartón con las esquinas dobladas quedó mirando el techo de vigas. Ella lo miró también un momento. En la oscuridad donde apenas se distinguía la silueta de la figura masculina, parada junto a ella frente a la iglesia que ya no existía, cerró los ojos. El niño se movió una vez adentro, suave, como girando para acomodarse. Martina puso la mano sobre el vientre y no dijo nada. En los primeros días nadie le asignó trabajo formalmente. Fue Engracia quien la absorbió hacia la rutina de la cocina con esa naturalidad de las personas que incorporan a los demás sin hacer anuncio. Le mostró dónde estaban las ollas, cómo funcionaba el fogón de leña, a qué hora llegaban los jornaleros a comer y cuántas tortillas calculaba por hombre.
No le explicó nada dos veces. Martina aprendió mirando, que era como siempre había aprendido las cosas importantes. Las manos de Martina eran rápidas y exactas, tenían esa economía de movimientos de quien ha trabajado desde niña sin que nadie le dijera cómo, sino solo que había que hacerlo. Amasaba sin pensar, cortaba sin medir, condimentaba de memoria. Engracia la observaba sin que pareciera que observaba de reojo, mientras hacía sus propias cosas, y no dijo nada durante los primeros 3 días. Al cuarto día dijo, mientras acomodaban los trastes del mediodía, «Tiene buenas manos». Era todo. Pero en la boca de Engracia eso equivalía a un discurso. Jacinto Barajas tardó exactamente 6 días en presentar el problema formalmente. Llegó a la cocina una mañana con el sombrero en la mano, lo cual significaba que venía a hablar con peso, y encontró solo a Engracia, porque Martina estaba en el patio tendiendo ropa. «Esta situación no puede seguir», dijo sin rodeos. El patrón no pensó bien cuando dijo que se quedara. Una mujer en ese estado no puede trabajar como debe, va a necesitar atenciones, y cuando llegue el momento del parto va a parar todo. Además, la gente del pueblo ya está hablando. «La gente del pueblo siempre está hablando», dijo Engracia sin voltear. «Engracia, esto es serio, yo tengo que cuidar el rancho, eso es mi trabajo. Y el mío es cuidar esta cocina». Ahora sí lo miró. «Y la muchacha trabaja bien». «No es cuestión de si trabaja bien o mal», dijo Jacinto bajando la voz. «Es cuestión de lo que conviene al patrón. Él no ve lo que nosotros vemos. Alguien tiene que pensar por él». Engracia lo miró durante 3 segundos sin decir nada. Luego regresó a lo que estaba haciendo. «Dígaselo al patrón», dijo. «Si él lo manda, ella se va. Si no, está en su rancho a hacer lo que quiera». Jacinto salió de la cocina con los dientes apretados y el sombrero en la mano. Don Salvador Montalvo había perdido la vista a los 39 años por una fiebre que ningún médico de los Altos supo nombrar con certeza. La fiebre duró 10 días y cuando se fue, se llevó la claridad de los ojos, pero no dejó otra lesión visible. Salvador aprendió el rancho de nuevo como se aprende un idioma nuevo. Por repetición, por error, por el tacto de las cosas que ya conocía. En 13 años había rehecho el mapa del lugar con los pies y las manos y los oídos, y lo gobernaba con una precisión que desconcertaba a los que llegaban por primera vez y esperaban encontrar un hombre disminuido. Escuchaba todo. Era su instrumento principal, y lo había afinado con la obsesión de quien no tiene otro. Sabía qué jornalero llegaba tarde por el paso de sus botas en la gravilla. Sabía cuándo las vacas estaban inquietas antes que el vaquero llegara a reportarlo. Sabía, por el sonido del viento en los flamboyanes del patio, si iba a llover antes del mediodía o después. Y supo, desde el primer instante en que Martina habló en el patio aquella tarde, varias cosas que Jacinto no había podido ver con sus 2 ojos perfectamente funcionales. La primera, que esa voz no temblaba, pero cargaba un peso enorme. No el peso del miedo, sino el peso de alguien que ha estado cargando sola durante mucho tiempo y ya tiene los brazos acostumbrados al esfuerzo, pero no por eso menos cansados. La segunda, que caminaba con cuidado exagerado. No el cuidado del embarazo solamente, sino el cuidado de alguien que ha aprendido que el suelo puede quitarse debajo de los pies sin aviso. La tercera, que cuando él la interrumpió para preguntarle si tenía hambre, hubo un silencio de 2 segundos exactos antes de que respondiera. 2 segundos en que ella debió haber decidido si iba a seguir con el discurso que traía preparado o si iba a contestar la verdad. Y contestó la verdad. Eso fue suficiente. No lo pensó como decisión generosa, lo pensó como lo que era, una evidencia. La mujer era verdadera. Y en el rancho San Jerónimo, en esos años difíciles en que los hombres prometían cosas que no cumplían y los negocios se caían por falta de palabra, la verdad era el bien más escaso y el más necesario. La primera vez que don Salvador y Martina estuvieron solos fue 5 días después de su llegada.
Fue en el corredor de la casa grande, a media mañana, cuando Martina salió a sacudir unos tapetes y encontró al patrón sentado en el equipal de cuero con una taza de café en las manos, mirando hacia el patio sin ver nada y viendo, al mismo tiempo, todo lo que sus oídos le entregaban. Martina se detuvo. Pensó en retroceder, pero ya había hecho ruido y sabía que él la había escuchado. «Buenos días, patrón», dijo. «Buenos días». Hizo una pausa. «¿Cómo están los pies?» Martina bajó los ojos hacia sus pies, que ya calzaban unos guaraches que en gracia había sacado de un baúl sin decir de quién habían sido. «Mejor», dijo. «Gracias por los guaraches. No me las dé a mí. Dáselas a Engracia». Silencio. El viento movió los flamboyanes del patio y una flor naranja cayó sobre las baldosas. «¿De dónde viene?», preguntó él sin rodeos pero sin dureza. «De Tepatitlán». «¿Y antes de Tepatitlán?» Martina dudó apenas. «De más lejos», dijo. Don Salvador tomó un sorbo de café. No presionó. Era esa clase de hombre que hace una pregunta una sola vez y luego deja que el tiempo traiga la respuesta si quiere venir. «¿Sabe por qué los perros del rancho no le ladran?», dijo entonces, en un cambio de dirección que la tomó desprevenida. «No», dijo Martina, «porque los perros escuchan cosas que los ojos no muestran». Otra pausa. «Los perros de aquí le tienen miedo a la gente falsa. A usted no le ladran». Martina no supo qué decir. Miró al hombre sentado con su taza de café y sus ojos quietos, que no miraban ningún lugar, y sintió algo extraño. La sensación de haber sido vista, con más claridad que en ninguna de las puertas que había tocado, por el único hombre del lugar que técnicamente no podía verla. «Siga con lo suyo», dijo él, como si percibiera que ella estaba pensando demasiado. No quise interrumpirla. Martina siguió sacudiendo el tapete, pero sus movimientos durante los siguientes minutos fueron diferentes, más lentos, como los de alguien que está en un lugar donde no necesita apurarse. Don Salvador la observó. Esa es la palabra exacta, aunque sea paradójica. La observó con los oídos, con el olfato, con el mapa mental que construía de cada persona que habitaba su rancho y que actualizaba constantemente. La escuchó moverse por la cocina antes del amanecer, cuando los demás dormían, preparando el nixtamal con esa constancia silenciosa de quien trabaja sin testigos y sin disminuir el esfuerzo. La escuchó hablar con los jornaleros durante el almuerzo, breve y directa, sin pretensiones de agradar. La escuchó reírse una sola vez, cuando un chamaco de 7 años le contó un chiste malo sobre un burro y un cura, y esa risa era corta y verdadera y terminaba de golpe, como si ella misma se sorprendiera de haberla dejado salir. No supo cuándo empezó a registrar esos sonidos de manera diferente a los demás sonidos del rancho. Fue gradual, como la luz que entra por una ventana que no abriste pero que alguien dejó entreabierta mientras dormías. Lo que sí supo, con esa claridad que a veces le llegaba sin aviso, era lo que sentía cuando ella no estaba. Un silencio distinto. No la ausencia de ruido, sino la ausencia de algo que había aprendido a reconocer como parte del sonido completo del lugar. Ese reconocimiento lo inquietó. No porque fuera nuevo, sino porque era algo que creía haber enterrado con su esposa hacía 12 años en el camposanto de piedra gris a las afueras del rancho. Jacinto Barajas no era un hombre torpe, era, al contrario, un hombre que entendía los mecanismos de las cosas, los mecanismos de las máquinas, los mecanismos del clima, los mecanismos de los hombres. Llevaba 16 años en el rancho San Jerónimo y en ese tiempo había aprendido a leer a don Salvador con la precisión de un relojero. Sabía cuándo el patrón estaba de humor para escuchar propuestas y cuándo era mejor callarse. Sabía qué argumentos entraban y cuáles rebotaban. Sabía, sobre todo, que la autoridad de Salvador dependía de una sola cosa, que los demás creyeran que el ciego veía más que todos, y eso era exactamente lo que Jacinto protegía. No por lealtad desinteresada, por cálculo,
Un patrón fuerte que dependía de un capataz hábil era la situación ideal. Un patrón fuerte que empezaba a encontrar otro tipo de orientación, especialmente en una mujer joven de historia oscura, era un problema. Jacinto comenzó por las conversaciones pequeñas, menciones casuales frente a los jornaleros sobre lo inconveniente de tener una mujer en ese estado en el rancho. Comentarios sobre el costo extra de la comida, sobre el cuarto que ocupaba, sobre lo que iba a pasar cuando llegara el momento del parto y hubiera que buscar comadrona y atención. Nada directo, todo sembrado como semilla en tierra que ya estaba trabajada. Luego pasó a los visitantes. El rancho San Jerónimo tenía relaciones comerciales con varios ranchos vecinos y con algunos comerciantes de Tepatitlán. Jacinto se aseguraba de mencionar, con discreción estudiada, que había una situación delicada con el personal, que el patrón, como era bien sabido, a veces tomaba decisiones sin considerar todos los ángulos, que él, como capataz, hacía lo que podía para mantener el orden. La reputación, en los altos de Jalisco de los años 40, era un bien que se construía lento y se destruía rápido. Jacinto lo sabía. Trabajaba con paciencia. La escena que marcó el verdadero inicio de lo que nadie en el rancho nombraba, aún sucedió una tarde de miércoles, 3 semanas después de la llegada de Martina. Ella estaba en la bodega buscando un costal de frijol, cuando el pie izquierdo resbaló en el escalón húmedo de la entrada y perdió el equilibrio. No cayó. Alcanzó el marco de la puerta con la mano derecha y se detuvo, pero el esfuerzo brusco la dejó doblada contra el marco, con la respiración cortada y la mano apretada sobre el vientre. Don Salvador estaba a 10 metros en el corredor y escuchó el resbalón y el impacto de la mano en la madera con esa precisión que los años le habían afinado. Llegó antes de que cualquier otro trabajador del patio reaccionara, y llegó sin bastón, porque cuando se apuraba, lo abandonaba y navegaba por el rancho desde la memoria. ¿Te lastimó?, preguntó, y su voz tenía un tono que no era el mismo del corredor matutino con la taza de café. No, dijo Martina. Me asusté, no más. Él estaba a su lado y extendió la mano con el gesto preciso de alguien que sabe dónde está el otro, aunque no lo vea. Su mano encontró el brazo de ella justo encima del codo y lo sostuvo. Era un agarre firme y cuidadoso al mismo tiempo, el agarre de alguien que ayuda sin aferrar. Martina no se movió. Sintió el calor de esa mano a través de la tela del vestido y algo en su pecho se apretó de una manera que no tenía que ver con el susto. «Venga», dijo él, «siéntese un momento». La guió hasta el banco de madera del corredor. Se sentaron. Él no soltó el brazo hasta que ella estuvo sentada, y entonces lo soltó con la misma precisión con que lo había tomado. Luego se quedó parado junto al banco, con las manos detrás de la espalda, escuchando. «¿El niño?», preguntó. «Se mueve», dijo Martina. «Está bien». Don Salvador asintió. El viento trajo el olor de la lluvia que venía de los cerros, y los flamboyanes del patio se movieron con ese sonido particular de hojas grandes antes del agua. «Va a llover esta tarde», dijo él. «Sí», dijo Martina, que también lo había olido. Estuvieron en silencio un momento. Afuera, en el patio, 2 zanates discutían sobre una rama con sus voces metálicas e insistentes. Un jornalero cruzó empujando una carretilla con ese ritmo constante del trabajo que no para. Martina buscó en el morral, que siempre llevaba colgado al hombro, y sacó la servilleta de bordado rojo. La sostuvo en el regazo sin abrirla, con los pulgares sobre el tejido, como si leyera con la yema de los dedos. Don Salvador, de pie junto al banco, sintió ese movimiento de tela, un sonido suave, el roce de bordado contra mano. «¿Qué trae ahí?», preguntó. Martina tardó. «Un retrato», dijo. Él no preguntó más, pero tampoco se fue. Se quedó de pie junto al banco, mientras la lluvia llegaba puntual sobre los cerros de los altos y las primeras gotas comenzaban a golpear las tejas del corredor con ese sonido que tiene el agua
cuando cae sobre barro cocido, un sonido antiguo y constante que ninguna generación ha necesitado aprender, porque ya viene en la sangre. Lo que pasó después fue lo que pasa cuando dos personas comparten el espacio de un mismo lugar durante suficiente tiempo. Empezaron a conocerse por los bordes antes que por el centro, que es como se conocen las personas que no tienen prisa de equivocarse. Él aprendió que ella se levantaba antes que el primer gallo, que cuando algo le molestaba, el sonido de sus pasos en la cocina cambiaba de ritmo, se volvía más corto y más firme, que cuando estaba tranquila tarareaba sin darse cuenta una melodía sin letra que él no reconocía, pero que había empezado a esperar. Ella aprendió que él caminaba el rancho cada mañana antes de dar instrucciones, solo, con el bastón rozando el suelo, no porque necesitara ayuda, sino porque ese recorrido era la manera en que actualizaba el mapa interno, que tomaba todas las decisiones importantes al final del día, nunca al principio, que cuando algo lo preocupaba, sus manos buscaban la madera del bastón y la trabajaban sin descanso, los pulgares moviéndose sobre la superficie pulida como si rezaran. Nadie en el rancho hablaba de lo que estaba pasando, porque en ese entonces todavía podía nombrarse como normalidad. El patrón era atento con el personal. Martina trabajaba bien y no causaba problemas. En Gracia seguía mandando en la cocina como siempre. Todo en su lugar, solo Jacinto miraba con otros ojos, y lo que miraba no le gustaba. A las 6 semanas de la llegada de Martina, Jacinto recibió visita en el rancho. Era don Próculo Serafín, hacendado de un rancho vecino llamado La Encarnación, cuya hija mayor, Amparo, llevaba 2 años esperando que Salvador Montalvo diera alguna señal de intención. Amparo era hija única, heredera directa de La Encarnación, y una unión entre los dos ranchos era el tipo de solución práctica que los hombres de los Altos preferían a cualquier otra clase de solución. Jacinto había cultivado esa posibilidad con cuidado durante meses. Había mencionado el asunto a Salvador en 2 ocasiones, con la delicadeza del que siembra sin parecer que siembra, y Salvador no había dicho ni sí ni no, que en su lenguaje significaba que el asunto no estaba cerrado. Don Próculo llegó en la tarde, cuando el trabajo del día aflojaba, y Jacinto lo recibió en el patio con la hospitalidad calculada de quien sabe que la escena tiene audiencia. Lo llevó a la sala de la casa grande, donde Salvador los recibió, con la cortesía fría de quien sabe que la visita tiene un propósito que nadie va a nombrar directamente. Hablaron durante casi 1 hora de cosas que no eran lo que querían hablar. El precio del maíz, los problemas con el agua en la temporada seca, las nuevas políticas del gobierno sobre ejidos. Luego, don Próculo dijo, con esa naturalidad estudiada de los hombres mayores que han aprendido a no pedir de frente: Amparo pregunta por usted, Salvador. Es buena muchacha, sabe lo que es un rancho. Salvador tomó su café. Amparo es buena muchacha, dijo. Siempre lo ha sido. Los tiempos están difíciles, continuó don Próculo. Los ranchos solos tienen problemas que 2 ranchos juntos no tienen. Hizo una pausa. Hay cosas que un hombre en su situación necesita que yo no necesito decirle. No, dijo Salvador. No necesita decirlas. Don Próculo interpretó eso como apertura y se fue satisfecho, prometiendo que volvería la semana siguiente para continuar la conversación. Jacinto lo acompañó al portón con la satisfacción silenciosa de quien ha movido una pieza importante en el tablero. Lo que no vio fue que, al regresar a la sala, Salvador se quedó sentado un tiempo con la taza vacía en las manos, escuchando el rancho, y que en el conjunto de sonidos que le llegaban, uno era el de Martina en la cocina, su melodía sin letra, constante y sin anuncio, como el agua que sabe cuál es su cauce aunque nadie le haya dicho. Fue en Gracia quien se lo dijo, no a él, sino a ella. Una tarde de la 7ª semana, cuando el calor del fogón hacía brillar el aire de la cocina, y las 2 mujeres trabajaban en el silencio cómodo que habían construido sin declararlo, en Gracia dijo, sin levantar la vista del metate:
Jacinto le está tendiendo la cama a la hija del vecino. Martina siguió amasando. No es asunto mío, dijo. No lo decía como asunto suyo, respondió Engracia. Lo decía como información. Silencio. El comal chisporroteó con una tortilla nueva. ¿Es buena mujer?, preguntó Martina después de un momento. Amparo es buena mujer, dijo Engracia. No es la mujer que el patrón necesita, pero es buena mujer. Martina dejó de amasar. Miró sus manos cubiertas de masa. ¿Qué mujer necesita el patrón?, dijo, y su voz era neutra, cuidadosa, la voz de quien hace una pregunta que no quiere que parezca lo que es. Engracia no respondió de inmediato. Se limpió las manos en el delantal y tomó las tortillas del comal una por una, con ese gesto preciso de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Una que no tenga miedo de lo que él es, dijo finalmente. La mayoría le tiene miedo. A la ceguera, digo, como si la ceguera fuera contagiosa. Hizo una pausa breve. Usted no le tiene miedo. Martina volvió a amasar, pero algo en la posición de sus hombros había cambiado, como si estuviera cargando algo que acababa de darse cuenta que llevaba. Jacinto ejecutó su movimiento más directo la tarde del segundo mes. Encontró a Martina sola en el lavadero, a esa hora muerta de la tarde en que el rancho afloja el ritmo y hay largos espacios entre un ruido y otro. Se acercó con el sombrero en la mano, lo cual a estas alturas Martina ya sabía que significaba que venía a decir algo con peso. «Necesito hablar claro con usted, Martina», dijo. Ella siguió tallando la ropa sin voltear. «Hable», dijo. «Usted sabe cuál es su situación». Bajó un poco la voz, aunque no había nadie cerca. Llegó aquí sin nada, con un hijo que viene sin padre conocido y el patrón por bondad le dio techo y trabajo. Eso es muy cristiano de su parte, pero el patrón también tiene sus propios intereses y hay personas en esta región que pueden darle lo que usted no puede darle. Martina no paró de tallar. «¿Me está pidiendo que me vaya?», dijo. «Le estoy diciendo lo que conviene», respondió Jacinto. «Para usted también, si lo piensa bien. En Tepatitlán hay una señora que ayuda a mujeres en su situación. Yo mismo la puedo llevar, sin que quede mal parada, sin escándalo». Martina dejó la ropa en el lavadero y se incorporó despacio, con esa lentitud que no era debilidad, sino exactamente lo contrario. Se secó las manos en el delantal y lo miró. «Jacinto», dijo, con una calma que era más contundente que cualquier enojo. «Yo me voy cuando el patrón me lo pida, no cuando usted lo decida». Jacinto apretó la quijada. «El patrón no siempre sabe lo que le conviene», dijo. «Entonces, es problema de él», dijo Martina. «No suyo». Y volvió al lavadero. Jacinto se fue, y mientras caminaba de vuelta al patio, con el sombrero apretado en la mano, tomó la decisión de que si no podía mover a la mujer, iba a mover al patrón. La semana siguiente, don Próculo volvió al rancho. Esta vez trajo a Amparo. Era una mujer de 28 años, bien formada, con la serenidad discreta de las mujeres de los altos, criadas para ser esposas de hombres con tierra. Venía vestida con sencillez elegante, el cabello recogido, los modales suaves y seguros. No había malicia en ella. Era exactamente lo que Jacinto había descrito. Una buena mujer. Salvador lo recibió en el corredor de la casa grande y la conversación fue cordial y sin compromiso. Amparo habló poco, respondió cuando le preguntaron y tuvo el buen juicio de no intentar impresionar a nadie. Cuando se fueron, dejaron la propuesta flotando en el aire como siempre se dejaban esas cosas en los altos, sin decirla del todo, para que el otro tuviera tiempo de pensarla. Esa noche, Salvador no durmió bien. Lo supo Engracia, que escuchó sus pasos en el corredor pasada la medianoche, ese caminar lento y sin bastón que significaba que el hombre no podía quedarse quieto, pero tampoco tenía destino. Y lo supo Martina,
que también estaba despierta en el cuarto del fondo, con la mano sobre el vientre y los ojos en el techo de vigas, escuchando esos pasos ir y venir con esa atención nueva, involuntaria, que tenía hacia todo lo que tuviera que ver con ese hombre. 3 días después sucedió el momento que nadie en el rancho olvidaría. Fue por la mañana en el patio central, con presencia de 6 jornaleros, el cocinero auxiliar, 2 mozos de cuadra y Jacinto Barajas. Salvador había salido a hacer su recorrido matutino y encontró a Jacinto en medio del patio dando instrucciones sobre la reparación de una cerca, lo cual era normal. Lo que no era normal era que Martina estuviera ahí también, con el morral al hombro, y que su postura dijera, antes que cualquier palabra, que algo había pasado. Jacinto había encontrado a Martina intentando entrar a la bodega principal a buscar vinagre para la cocina, y le había dicho, con testigos suficientes para que quedara establecido como precedente, que ella no tenía autorización para entrar a la bodega, que su lugar era la cocina y el lavadero, que si necesitaba algo, lo pidiera a través de los canales correctos. Era un insulto calculado, público, medido, suficientemente pequeño para poder negarse que era insulto, suficientemente grande para que quedara claro que había jerarquía. Martina estaba de pie en el patio cuando Salvador llegó. Él sintió la tensión del espacio antes de que nadie hablara. Ese silencio particular que tiene el aire cuando varias personas están conteniendo la respiración al mismo tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó directamente. «Nada, patrón», dijo Jacinto. «Solo aclarando unas cosas del orden del rancho». «Martina», dijo Salvador. «¿Qué pasó?». Ella lo miró. Él no podía verla, pero tenía la cabeza exactamente orientada hacia ella, con esa precisión que siempre lo desconcertaba. «El señor Barajas me dijo que no tengo autorización para entrar a la bodega», dijo con voz pareja. Silencio. Don Salvador se quedó quieto durante 5 segundos que a todos les parecieron más largos. Luego dijo, sin levantar la voz, «Jacinto». «Patrón», respondió Jacinto. «¿Quién le dio a usted la autorización de poner restricciones al personal de esta casa?». El silencio cambió de temperatura. Los jornaleros, que habían estado mirando al suelo, levantaron los ojos. «Patrón, yo solo intento mantener el orden», dijo Jacinto, y su voz tenía el tono de quien sabe que la conversación se está saliendo del cauce, pero todavía cree que puede reconducirla. «Hay ciertas cosas que conviene aclarar sobre quién tiene qué funciones. La situación de esta mujer es... La situación de esta mujer», lo interrumpió Salvador con una quietud en la voz que era más contundente que cualquier grito. «Es que trabaja en esta casa con mi autorización. Lo que ella necesite de este rancho lo toma, lo que necesite de la bodega lo toma, y el que tenga algún problema con eso me lo dice a mí». Jacinto abrió la boca. «Ella se queda», dijo Salvador. «Eso no se discute». Lo dijo mirando hacia ningún lugar visible, pero todos en el patio supieron que lo estaba diciendo, mirando a Jacinto, y a todos los demás, y al pueblo entero, si hubiera estado ahí para escucharlo. Nadie habló. El viento movió los flamboyanes. Un zanate gritó desde el tejado con esa voz metálica e inoportuna. Jacinto se acomodó el sombrero, dio media vuelta y se alejó hacia la cuadra sin decir nada. Sus pasos eran firmes y parejos y no revelaban nada, pero Salvador los escuchó alejarse y supo, por ese ritmo particular, que algo se había roto que no iba a componerse fácil. Martina seguía de pie en el patio. No dijo gracias. Salvador tampoco esperaba que lo dijera. Ella lo miró un momento, ese hombre de cabello blanco con los ojos quietos que no miraban ningún lugar, y luego dio media vuelta y entró a la casa. Don Salvador se quedó solo en el patio. El sol de la mañana le calentaba el lado derecho de la cara. Los flamboyanes seguían moviéndose. Esa tarde, Engracia entró a la sala donde Salvador tomaba su café vespertino y dijo, sin sentarse, con esa economía de palabras que era su estilo, «La muchacha tiene miedo de necesitarle a usted».
Salvador no respondió de inmediato. ¿Por qué?, dijo. Porque la última vez que le necesitó a alguien, ese alguien se fue. Engracia hizo una pausa. Y porque usted va a tener que decirle algo, patrón. O ella va a irse sola antes de que la corran, porque así es como está hecha. Salvador tomó el café. ¿Y si me equivoco?, dijo, con una voz que tenía un tono que Engracia no le había escuchado en muchos años. Ese es el riesgo de no estar equivocado ya, dijo Engracia, y salió. Lo buscó esa misma tarde. La escuchó venir por el corredor con ese paso suyo, reconocible ya para él como una firma, y se levantó del equipal antes de que llegara. «Martina», dijo. «Patrón», respondió ella, deteniéndose. Él extendió la mano, no hacia ella, sino hacia el espacio entre los dos, con la palma hacia arriba. Era el gesto de alguien que ofrece algo sin nombrar qué. Ella miró esa mano durante un segundo. Luego puso la suya encima. Él la tomó, no la apretó. Solo la sostuvo con esa misma precisión cuidadosa con que había sostenido su brazo en el escalón húmedo de la bodega. «No sé qué va a pasar», dijo él. «No soy hombre de promesas que no conozco el camino. Pero sé que este rancho es suyo mientras usted quiera estar en él. Y lo que está por venir», hizo una pausa breve, «no tiene que enfrentarlo sola». Martina miró esa mano que sostenía la suya. Sus manos eran diferentes, las de ella más pequeñas, con los nudillos marcados del trabajo, con una pequeña cicatriz en el dedo índice que venía de quién sabe qué historia anterior. Las de él más grandes, con la textura de la madera que acariciaba todos los días, con esa firmeza quieta de quien ha aprendido que la fuerza no necesita demostrarse. «¿Por qué?», dijo Martina, con una voz que era la más baja que él le había escuchado. «Porque usted es verdadera», dijo él. «Y eso ya no sobra en ningún lugar». El corredor estaba en silencio. Afuera los flamboyanes del patio estaban quietos. El sol de la tarde pintaba de naranja las baldosas del suelo y en el tejado los zanates habían dejado de discutir. Él soltó su mano despacio. Ella la retiró despacio. Y los dos se quedaron en el corredor un momento, mirando hacia el patio, sin decir nada más importante que lo que ya había sido dicho, compartiendo ese silencio particular de dos personas que han cruzado algo sin saber todavía qué nombre ponerle. La luz naranja sobre las baldosas se fue apagando lentamente, primero en los bordes, luego en el centro, hasta que el corredor quedó en esa sombra azul del crepúsculo de los altos, que llega sin aviso y se queda sin prisa. Jacinto Barajas pidió su salida del rancho 12 días después. Lo hizo con la formalidad seca de quien ha decidido que la derrota es más digna si se retira solo. Salvador lo escuchó, le agradeció los años de trabajo con la misma calma con que agradecía todo, y le dijo que tendría su paga completa al día siguiente. Esa misma tarde llegó a la hacienda un muchacho de 19 años recomendado por el herrero del pueblo, sobrino de uno de los jornaleros más antiguos, con ganas de aprender y sin pretensiones de saber lo que no sabía. Salvador lo contrató después de hablar con él durante media hora. El rancho siguió su ritmo. El niño nació una noche de lluvia fuerte, cuando los cerros de los altos estaban negros contra un cielo lleno de relámpagos. Vino con facilidad relativa, según dijo la comadrona que Engracia había buscado con 2 semanas de anticipación. Martina lo tuvo en el cuarto del fondo, con Engracia a su lado durante todo el tiempo. Y cuando terminó y el niño lloraba con esa voz nueva y urgente de los que acaban de llegar al mundo, Engracia salió al corredor donde Salvador esperaba sentado. «Niño», dijo, «¿los dos bien?» Salvador asintió. Sus manos sobre el bastón se quedaron quietas por primera vez en horas. Más tarde, cuando el rancho había vuelto a su silencio de lluvia y el niño dormía, Salvador se sentó en el borde del cuarto, en la silla de madera que alguien había puesto junto a la puerta. No entró. Esperó. «¿Cómo está?», dijo con la voz baja. «Bien», dijo Martina desde adentro.
Y luego, después de una pausa, «Venga». Él entró. Se sentó en la silla junto al catre. Ella puso al niño en sus brazos con el cuidado de quien entrega lo más valioso que existe, y las manos de Salvador lo recibieron con esa misma precisión que tenía para todo, orientándose por el peso y el calor y el sonido de la respiración pequeña. El niño dormía. Salvador lo sostuvo en silencio. «¿Cómo le va a poner?», dijo después. Martina lo pensó. «Salvador», dijo. «Si usted no tiene inconveniente». Él no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo que engracia. Desde el corredor donde escuchaba sin disimulo, reconoció como el sonido de alguien que regresa de un lugar muy lejos. «No tengo inconveniente», dijo. 6 meses después, en la iglesia de San Jerónimo, con el pueblo reunido en los bancos de madera y los flamboyanes del atrio cargados de flor naranja, Martina Ochoa y Salvador Montalvo se casaron en una ceremonia breve que el padre del lugar ofició con la precisión burocrática de los curas de pueblo, sin adornos y sin demoras. Martina llevaba en el bolsillo del vestido la servilleta de bordado rojo, doblada en 4. No la había sacado esa mañana. No necesitó hacerlo. La llevó consigo como se llevan las cosas que ya no duelen, pero que pertenecen a uno con la fidelidad de lo que fue real. Cuando salieron de la iglesia, al sol de los altos, que en esa hora del mediodía era blanco y total, el niño dormía en brazos de Engracia, que lo sostenía con la experiencia de quien ha sostenido muchos niños en su vida, y cada uno le ha parecido el primero. Salvador buscó la mano de Martina y ella se la dio. Caminaron hacia el rancho sin prisa, por el camino de tierra entre magueyes y huizaches, que era el mismo camino por el que ella había llegado hacía 9 meses, con los pies envueltos en trapos, y el morral liviano, y el niño adentro. Era el mismo camino, era completamente diferente. El viento traía el olor del maíz de la milpa, próxima al camino, y los zanates volaban en grupos sobre los mezquites, y al fondo, los cerros de los altos estaban verdes del agua de la temporada, y la tarde entera olía a tierra que ya sabe lo que va a dar. Esa noche, Martina sacó la servilleta de bordado rojo y la desplegó sobre la cama. El retrato de cartón con las esquinas dobladas la miraba desde el tejido. Ella lo miró un momento, el hombre joven frente a la iglesia que ya no existía, el instante que fue real y que terminó. Lo dobló de nuevo con cuidado, lo envolvió en la servilleta y lo puso en el fondo del cajón de la mesita de noche. No lo tiró, no lo escondió, lo guardó como se guardan las cosas que pertenecen a un tiempo que pasó y que tuvo su valor y que ya cumplió con lo que debía. El niño dormía en su cuna de madera junto a la cama. Afuera el viento de la noche pasaba por los flamboyanes del patio con ese susurro particular que tienen las hojas grandes cuando el aire es fresco. Martina apagó el candil y en la oscuridad escuchó la respiración del niño constante y pequeña y los pasos de Salvador en el corredor, dando su último recorrido del día. El bastón rozando el suelo de baldosas con ese sonido que ella ya sabía de memoria, como se saben las cosas que uno empieza a necesitar. Se acostó con la espalda recta aunque le doliera, con las manos quietas sobre el pecho, y esperó que los pasos del corredor llegaran hasta la puerta y se detuvieran, como hacían cada noche ahora, un momento quieto antes de continuar. Los pasos llegaron, se detuvieron, continuaron, y Martina, en la oscuridad del cuarto del fondo del rancho San Jerónimo, en los altos de Jalisco, cerró los ojos por primera vez en mucho tiempo, sin que hubiera nada que necesitara seguir cargando. Si esta historia le movió algo por dentro, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y comparta este relato con alguien que necesite escuchar que hay caminos que se abren cuando uno ya no tiene fuerzas para buscarlos. Porque las historias del campo no son solo del campo, son de todos los que alguna vez llegaron a una puerta sin saber si iba a abrirse. Alguna vez llegó a un lugar nuevo sin nada, y ese lugar se convirtió en el único al que ya quería pertenecer. Cuéntenos su historia en los comentarios. Acá, en el Viejo Campo, todas las voces tienen lugar.